¿o no? A ver, fíjate lo siguiente. Sobre la casa o el conjunto de casas que representaría la resistencia de 110 ohms, ahora qué tensión cae. Cero. Cero. Se apagó la luz, se cortó la luz en esa casa. Suponiendo que fueran tres casas, en esa casa se cortó la luz. ¿Alcanzás a ver del dibujo o de las ecuaciones qué tensión cae en las otras dos casas? La diferencia de tensión entre dos fases. ¿Y cuánto Esa es? que tiene el signo de pregunta, ¿Y 380. cuánto es? 380. 380. Eso sucedió, chicos, y sobre las casas vecinas de mi amigo, en realidad no solamente era mi amigo, sino era todas las casas que estaban en esa fase que se produjo el corto, quedaron todas oscuras, se les cortó la luz, punto. Sobre las otras casas, en lugar de tener 220, cayó 380. Si 250 ya es peligroso, 380, y recuerden lo que decía Marcelo Guzmán el otro día cuando dijo que los cortos de 380 son complicados, apareció 380. Ahora bien, chicos, imagínense que ustedes tienen una lamparita incandescente de 25 watts, que está pensado para disipar con 220 volts 25 watts, o sea que tiene una determinada resistencia. 220 al cuadrado sobre esa resistencia es 25 watts. ¿Con qué potencia brillaría esa lamparita? ¿O qué potencia disiparía teóricamente esa lamparita antes de quemarse si yo en lugar de mandarle 220 volts le mando 380? A ver si alguien puede hacer la cuenta, chicos. Para que vean lo que pasa con los equipos eléctricos cuando les aparece 380 por el enchufe. Acuérdense, chicos, una lamparita de 25 watts, no, esto no, perdón, acá, de 25 watts puede ser calculada como 220 al cuadrado sobre una determinada resistencia. Bien. 75 watts puede ser. Perfecto. Cuando yo tengo, esto con 220, si yo tengo 380, la potencia se triplica. ¿Por qué? Porque 220 por raíz de 3 es igual a 380. ¿Está bien? Ahí viene el tema. Entonces, si yo busco potencias, o lo hago por potencias, la potencia se triplica. Entonces, el foquito que estaba pensado para disipar 25 watts, entra a disipar ahora 75 watts. Definitivamente, chicos, ese foquito no dura mucho, se quema. Imagínense lo que pasa con cualquier otra cosa eléctrica que ustedes tengan en sus casas. Imagínense una heladera que arranca justo en ese momento, imagínense la fuente conmutada de un televisor, imagínense la fuente conmutada de una computadora, imagínense un sitio de un extractor, que está todo pensado para funcionar con 220, ustedes le mandan 380, vuela todo. Bien, eso que sucedió, chicos, de mandar a un sistema, eso es interesante acá, ¿por qué? Porque ahora tenemos en el sistema de 220, en el sistema trifásico, tenemos dos tensiones a tener en cuenta. Una es la tensión que existe entre cada fase y neutro, y otra es la tensión que existe entre fase y fase, que es esta tensión, chicos. Esta tensión es la tensión que existe entre fase y fase, que es la diferencia de tensión que existe entre los dos generadores. El hecho de que tengamos un generador de 220 y otro con fase 0 y otro con 120, fíjense, lo vamos a poner acá, chicos, vamos a hacer de nuevo el dibujito. Vamos a venir por acá. Supónganse que tenemos acá un generador que vale 220 con fase 0 y acá tenemos otro generador que vale 220 con fase 120. Significa que la diferencia de potencial, que es esto, chicos, vale 380. Y acá tienen 250 grados. ¿Vieron? 250 grados que aparecían hoy, ahí los tienen los 250. Entonces, ¿qué características tiene el sistema trifásico, chicos? Que si nosotros miramos las tensiones entre fase y fase son 380. Si nosotros las miramos entre fase y neutro, son 220 volts. Eso, más allá de poder ocasionarnos algún inconveniente serio, en el caso de haber estado en una tormenta eléctrica en la terminal de Mar del Plata, bueno, es un caso que se produce una vez en 1.000.000, calculo yo, no sé, pero bueno, doy fe que se produjo, porque mi amigo justo, o sea, es un compañero del laboratorio que ahora trabaja en el INVAP en Bariloche, él estaba justo en la fase que quedó cortocircuitada por el neutro. Van a ver que hay un ejercicio de la guía que hace referencia a esa situación. Bueno, más allá de esas, que las otras casas les quemó todo, el tema es que tener 380 significa que yo podría llegar a disponer
sin cambiar nada en la configuración del sistema, salvo teniendo en cuenta en el grosor de los cables, porque por ahí van a circular las corrientes, podría llegar a hacer funcionar sistemas que conectados a los mismos cables que mi casa, yo saco 220, podría llegar a hacer funcionar sistemas que funcionan sobre 380. Y sobre 380 los sistemas pueden manejar 3 veces más potencia que con 220. Eso es muy interesante, chicos, por eso las empresas grandes no, hay empresas grandes que tienen subestaciones, ¿no? Digamos, pero cuando estamos trabajando en potencia, motores grandes, motores de ascensores, por ejemplo, tienen que funcionar con 380 volts y no con 220. ¿Por qué? Porque si nosotros, para lograr una misma potencia, tenemos que usar 220, la circulación de corriente tendría que ser mucho más grande que si nosotros usásemos 380. Era más o menos lo que yo conté la clase anterior, en donde decía que para transmitir en potencia siempre se hace en alta tensión para bajar la corriente. Bien, acá pasa lo mismo, chicos. 380 me permite manejar corrientes más pequeñitas que 220 para entregar exactamente la misma potencia. Entonces, a ver, trifásica. ¿Qué es trifásica? Pequeño resumen. Trifásicas son como si fueran 3 generadorcitos de 220 eficaces, 311 pico, correspondientes con fases 0, 120, 240. Después, entre esos generadores y el neutro, obviamente que hay 220. Entre ese generador y el otro generador, o cualquiera de los otros generadores, hay 380. Dependerá cuál tome como referencia fase 0, para que las fases me den 150 o lo que fuese. ¿Está bien, chicos? Fíjense que acá me da 150 menos 150 y 180. Las 3 fases serían ahí. Preguntas, chicos. Preguntas sobre esto. Profe, Sí. y para tener 380 en tu casa, ¿tendrías que pedir otra conexión a los cables de la red de línea? Sí, ¿O lo tenés que pedir un medidor trifásico primero y tenés que pedir los 3 cables. Tenés que tener las 3 fases más el neutro. Lástima que no se pueda conectar Gustavo Murias, porque él en su casa, en la zona donde él vive, era una zona donde solía haber fallas de electricidad de la siguiente manera. Se caían algunas fases en particular, no se caían las 3 fases solas. Las 3 fases juntas, sino que a veces se caía alguna. Y él quería tener 380 para poder, o sea, no tener 380, sino tener el sistema trifásico para que en caso de que alguna se fallase, no quedarse en toda la casa sin electricidad. No sé si, o sea, sé que lo había puesto en la solicitud de los planos eléctricos, que yo los tengo, por otro motivo yo tengo esos planos eléctricos de él, estaba pedida trifásica. Vos lo tenés que pedir específicamente. Claro, pero esa ventaja. Porque mi viejo es carpintero y usa una escuadradora que usa 380 Sí. y la tiene acá en casa. Y yo no sé cómo hizo para conseguir 380, no recuerdo que haya pedido. Bueno, pero si tiene, o sea, sí, el tema es así, en algún momento, si vos tenés máquinas de 380, tenés que tener 380, no podés, entonces pedís EDEA y tenés que tener un medidor especial. Lo que pasa es que vos, tu casa, no necesariamente tiene que tener 380. O sea, ya te digo, 380 vos lo sacás de las 3 tensiones conectando la escuadradora, lo que se llama de esta manera. Perdón, ahora vamos a hacer el dibujito. Ahora vamos a dibujar. Ahora es el momento. Fíjate, esto es la trifásica, ¿está bien? Si yo me conecto de esta manera, estoy conectado en estrella. Pero si yo me conecto de esta manera, a ver, borremos un poquito la estrella. Si yo me conecto de esta manera, fíjate cómo lo voy a hacer ahora. Estoy conectado en triángulo. ¿Ves ahí el triángulo? Más o menos. O en delta, le suelen decir también una conexión delta. Fíjate que en este caso, la tensión sobre cada una de las cargas es en 380. 380. Y si vos querés, suponete que vos decís, y bueno, ¿y yo cómo hago para conectar mi casa? Bueno, tu casa la podés conectar acá. Ahí está. Ahí estás. Obviamente, fíjate que acá tenés la conexión de tierra. Vos acá, si conectases acá, estarías conectándote a un solo generador de 220. Y si querés tener en tu casa otra parte de la casa conectada a otra fase, para que en caso de que se corte la luz, tu papá no podría usar la escuadradora, me dijiste, no sé, la máquina de trifásica no la podría usar, porque cuando falla una fase, los motores trifásicos no se pueden usar, o no conviene usarlos, giran, pero giran muy ruidosos, se pueden romper. Vos podrías conectarte a otra fase acá, también al neutro,
y sobre cada una de esas fases que están conectadas al neutro tendrías 220, pero sobre las máquinas de trifásica tendrías 380. ¿Entendés la conexión? ¿Queda claro? Para todo el mundo, perdón, para todo el mundo. ¿Queda claro, chicos, esto? Pues ya. Gracias, quería entender cómo funcionaba esa máquina. ¿Pero queda bien? ¿Está claro? Sí, sí, sí. Chicos, el resto. Fíjense cómo yo puedo tener conectado sobre una misma línea dos sistemas, uno que funcione con 380 y otro que funcione con 220. No es No que entiendo existan... bien. ¿Cómo? Perdón, justo te corté. No entiendo bien cuál es el que funciona con 380, entonces. Acá. Ya, pará, el dibujo quedó muy feito. Dame un segundito que lo hago de nuevo. Voy a tratar de hacerlo más grande. Esto sería mi sistema trifásico, ¿está bien? En mi sistema trifásico, yo puedo tener una carga, esto sería 220, fase 0, 220, fase 120, y 220, fase menos 120 o 240. Bien, fíjate que si yo conecto algo entre este punto y este punto, acá tengo como tensión sobre esto, sería 220, 120 menos 220, fase 0. Esto sabíamos que era igual a 380, ángulo 150. Ah, está Si bien. conecto acá, tengo sobre esta carga 380, ángulo menos 150, y si conecto acá, tengo 380, ángulo 180. ¿Está bien? Está bien, está bien. Está bien. Ahí sí. Bien, ahora, todas estas cargas yo las considero en forma independiente. En general, caso de carpintería, caso de talleres importantes, pongámosle que tengan soldadoras de mucha potencia, cubas electrolíticas, bueno, lo que sea así en máquinas industriales, como podría ser Textilana, si existe, compresores, chicos, uno de los grandes consumidores de energía en el puerto, por ejemplo, que en Mar del Plata, son los compresores de las cámaras frigoríficas. Son máquinas de mucha potencia y trabajan sobre 380. Más aún, las cámaras frigoríficas, las empresas, como un caso que conozco, como FUSA, por ejemplo, tiene una subestación en la propia planta, o sea, se llega a la planta con 13,2 kilovolt, cosas que yo he mencionado, y ahí tienen una subestación y hacen la distribución, es tanto lo que consume que tienen la subestación en la propia planta y de ahí hacen la distribución en 380 para manejar los motores de los frigoríficos. Las cámaras son motores gigantescos, chicos. Bien, en ese caso tenemos todo 380. Pero son cargas, esto se llama una conexión en triángulo, chicos, y ustedes van a ver que en la conexión en triángulo no hay neutro, no hay por dónde, no tenemos neutro. Generalmente son motores de alta potencia, chicos, y en general es un sistema equilibrado. Al ser un sistema equilibrado, el sistema, la máquina generadora de una carga equilibrada y entre una potencia constante. Ahora bien, yo digamos que tengo mi casa sobre la carpintería y necesito tener 220 en mi casa. Entonces, ¿qué hago? De una fase, de esta fase, saco acá y me conecto y acá yo tengo, chicos, más o menos 220, con fase 0. ¿Está bien? Ahora yo digo, bueno, supongamos que yo quiero tener una segunda fase, o sea, tengo parte de mi instalación eléctrica de mi casa conectada a una fase, pero quiero tener otra parte de la instalación eléctrica conectada a otra fase por las dudas, Entonces, me conecto acá, que estoy conectado a esta otra fase, chicos, y acá también tengo 220, con fase 120, sobre esta parte de la casa. Eso lo puedo hacer. Ahora, chicos, es extremadamente complicado, o no complicado, pero hay que tener mucho cuidado, manejar una instalación eléctrica donde en un enchufe puedo tener distintas tensiones de distintas fases, porque ¿qué suele hacer la gente? Y esto es algo muy malo. Cuando se queda sin tensión en una de las fases, tiene algo que es terrible, chicos, no lo hagan jamás, un juego de doble macho, de enchufes, y enchufan en la fase que está activa, en el enchufe de la fase que quedó inactiva, y de esa manera logran transferir potencia de una fase a la otra fase, suponiendo que la otra fase se haya caído. Eso es peligrosísimo, chicos. Primero es peligrosísimo por tener un doble macho, porque donde ustedes enchufaron
tienen tensión en un macho que está, obviamente pueden tocarlo y quedarse pegado. Acuérdense que el macho es saliente, o sea, los contactos están hacia afuera. Y segundo, porque en caso de restablecerse el servicio, volver al sistema o por un error humano, que acá las leyes de Murphy funcionan perfectamente, si algo malo puede suceder, va a suceder. Entonces, pueden llegar a ser un cortocircuito machazo entre fases. Un cortocircuito de 380 volt, que era lo que comentaba Marcelo, que es peligrosísimo. Entonces, chicos, esta es una forma en que la carpintería podría funcionar. Tenemos las cargas de los motores conectadas en triángulo y las fases, o sea, el consumo de la casa conectado en estrella. Obviamente, chicos, ahí necesitamos sí o sí un neutro. ¿Quedó claro, chicos? Sí, ahora sí, Esteban, gracias. Va, por mí sí. Profe, ¿Esteban? Sí. Perdón. y ahí en el caso donde vos tengas conectado en 380 y uses una fase de 220 para conectar tu casa, estarías Sí. sobrecargando esa fase, ¿no? Estarías desequilibrando esa fase, no sobrecargando, porque en realidad cuando estamos hablando de un industrial estamos hablando de potencia y digámoslo de esta manera, si vos tenés una carpintería que consume que requerís ponerlo sobre 380, el consumo de la carpintería es muy importante con respecto al consumo de tu casa, entonces los cables van a estar dimensionados para poder manejar un consumo elevado y probablemente tu casa le haga cosquilla a la instalación de 380, o sea, el consumo de tu casa. Pero lo que estarías haciendo sí en realidad sería un desequilibrio del sistema, pero de nuevo, el consumo grande de la carpintería está equilibrado, porque son máquinas que están equilibradas en sí, y tu consumo, tu desequilibrio de que prendas o apagues la casa o no, estaría equilibrado con el conjunto de todas las casas del barrio o de la ciudad. O sea, sí es verdad lo que estás diciendo, pero no se habla de una sobrecarga de la fase, sino de que, bueno, va a circular un poco más de corriente en la fase que vos cuelgues tu casa. ¿Está bien? Más corriente que para la carpintería. Yo tengo un exalumno mío de la escuela técnica que justamente está en esta situación. El padre tenía una carpintería, tiene una carpintería. Lo que pasa que por una cuestión, ríanse chicos, pero por una cuestión de consumos y costos de electricidad, el tipo decidió reconvertir la carpintería, que antes tenía máquinas enormes para poder, bueno, trabajar la madera, y la reconvirtió a un lugar que venden algo así como, vieron que venden maderitas cortadas, se compró un par de cortadoras láser y ahora vende cosas para, ¿cómo se llama? Bricolaje, hacer adornitos y esas cosas. Le está yendo bastante bien, tengo entendido. Hace rato que no hablo con este chico, se egresó. Pero a lo que él me comentaba, que los consumos de 380 el padre le serían carísimos. Cada vez que tenía que prender una de esas máquinas, era tremendo lo que le costaba, no sé, que tiene el papá que tiene carpintería, si puede, sin dar valores, corroborar lo que yo estoy diciendo. Pero manejar la carpintería en 380 le costaba mucho y decidió reconvertirla a vender cosas más simples. Es muy importante los consumos de una carpintería. Tengo entendido. Si alguien tiene algo que decir. La verdad es que no tengo idea porque poner la máquina, la escuadradora la usa cada tanto. La prende y hace una baja de tensión en la casa, pero no la usa todos los días como para que haga un consumo terrible. Bueno, este hombre sí tenía bueno, no sé a qué máquina, desconozco el nombre, pero viste la garlopa grande, cuando venía alguien y decía, bueno, este tablón de 1 pulgada, bájamelo a 3/4. Y ese bajámelo a 3/4, que toda la gente desde afuera lo vea, qué pavada, me pasó por la máquina, tuvo 2 minutos trabajando y me cobró una fortuna, es porque realmente él pagaba mucho de electricidad. Ahora, lo que vos estás diciendo de que baja la tensión en la casa, eso es consecuencia de la caída de tensión por las altas corrientes que están circulando desde la acometida, desde la línea de la casa hasta la entrada de la carpintería. Ese cable que no es enorme, perdón, es un cable que normalmente en las casas es de 6 milímetros, en una carpintería tendría que ser de 10 milímetros como mínimo, dependiendo de los consumos que vos tengas. Eso es un mal diseño de la instalación eléctrica. No es una cosa que tenga que ocurrir, no tiene que ocurrir eso. Es un diseño, está subdimensionado el sistema, tendría que tener cables más gruesos. Pero eso ya es una cuestión de instalación. Es un chanchullo de mi viejo, sí. Bueno, bueno, o sea, tendría que pedir, tal vez cuando él pidió una instalación eléctrica o cuando presentaron los planos, las presentaron con algún tipo de máquina que después, con el tiempo, uno las va aumentando y, bueno, pasa eso. Una característica, bueno,
tiene que ver con la materia, chicos. Una característica de las casas viejas en Mar del Plata es que las casas que tenían una instalación eléctrica desde antes, por ejemplo, yo tengo un compañero, acá hay un compañero del laboratorio mío que está haciendo la instalación de una casa vieja. Él compró una casa vieja y está sacando todavía cables de tela y goma, que eran alambres de 1 milímetro más o menos, y los está cambiando por cables nuevos porque todavía la casa tiene de esos cables, y esos cables tenían una sección pequeña y estaban pensados para una casa que funcionaba, que lo más que tenía era una heladera, 2 foquitos y nada más, y hoy las casas tienen una cantidad de consumo eléctrico infernal. Nosotros digamos, bueno, la electrónica moderna no consume tanto, pero es tanta la electrónica moderna que al final, bueno, el consumo se te fue al diablo. Y esa corriente pasada por los pequeños cables finitos que había antes te producen caídas de tensión elevadas. Por eso es que es importante para todos aquellos que vivan en casas viejas. Mi caso, por ejemplo, yo tuve que cambiar toda la instalación de mi casa porque tuve que reemplazar los cables de la cometida, que son los que vienen desde el medidor de la casa, porque cada vez que mi hija prendía la aspiradora en la habitación de ella, que está al final de toda la instalación, me bajaba la luz de la casa. Una vez que puse los cables correctos que aconseja la Asociación Electrotécnica Argentina, bueno, eso se resolvió totalmente. Pero es algo a tener en cuenta, chicos, porque está relacionado con la materia. O sea, ¿qué pasa? Corrientes grandes, caída de tensión. Así de simple. Así de simple. Chicos, ¿preguntas? Esteban, una pregunta, ¿cambia algo estar conectado a una fase o a otra? Tipo, estar conectado a la de 220 con 0 grados o a la de 220 con 120 o... No, en tu caso no. Nada la fase. No, en absoluto. Obviamente, sí, si tenés una instalación, bueno, obviamente, cuando vos tenés una instalación trifásica, ojo cómo se hacen las conexiones. O sea, si vos, por ejemplo, conectás un motor eléctrico mal, te puede llegar a girar al revés. Y eso en un caso de un ascensor sería catastrófico. Entonces, hacer una instalación trifásica no es trivial. Sí, Esteban, ¿eso se lo comentaste, la propiedad importante de los motores trifásicos, del campo magnético trifásico? Y no, porque no quiero meterme en ese tema. Bien, perdón. Porque a mí me pasó que me conectaron un ascensor al revés y me llevó al sótano en vez del primer piso. Bueno, sí, o sea, no me quiero entusiasmar con la parte de motores trifásicos, por eso no lo menciono. Pero sí les menciono otro caso, chicos, por ejemplo, de la misma manera que este amigo mío, y para que vean que no es raro, lo que le pasó a mi amigo, que el viento arrancó en neutro y le cortocircuitó la casa a él y él se quedó a oscuras, pero las otras casas volaron todas por sobretensión, es algo raro. Es 1 en 1 millón, no sé la probabilidad, chicos, yo escuché una sola vez. Pero sin embargo, sí le pasó a 3 amigos, y no es que yo tenga muchos amigos, sino que es algo muy común que pasa, que por errores de instaladores les mandaron 380 a sus respectivos domicilios. En general eso sucede en los edificios, chicos. En los edificios tienen abajo, obviamente los edificios que son un consumo importante en sí mismo, todo el edificio completo, suelen alimentarse con trifásica, llegan los 3 cables. Y los departamentos, cada unidad habitacional, es alimentada con distintas fases. O sea, lo que se hace a nivel ciudad, de ir distribuyendo cada consumo en distintas fases, en un edificio también se hace de esa manera. Se distribuyen en cada fase, en cada fase distintos departamentos. Pero eso significa que en el tablero principal del edificio, chicos, bueno, aparte que los edificios con ascensores tienen motores trifásicos. Y lo que decía Marcelo también, si el motor trifásico ustedes lo conectan al revés, gira al revés. Guarda con eso. Bien. Pero más allá de eso, chicos, ustedes tienen un montón de cables, o sea, no va a ser problema de ustedes porque no son electricistas, pero bueno, un montón de cables, y a veces puede confundirse la persona que va a hacer la conexión. Y lo que le pasó a 3 compañeros míos fue que se equivocó el electricista y en lugar de mandarle fase y neutro al departamento, le mandó fase y fase. Estaba la señora en la casa y de golpe comienza a sentir que un electrodoméstico, no me acuerdo cuál era en este momento, no sé si era el equipo de música, comienza a hacer un ruido raro, un ruido como a electricidad. Vieron como que la fuente estaba raro. Claro, le estaba yendo 380. Por suerte se apioló esta chica y desenchufó todo lo que pudo. La heladera, en general, cuando está conectada, bueno, las heladeras viejas, hasta que no arrancaban, no había problema. Si arrancaban, agárrate, ¿no? Pero, bueno, logró desconectar la heladera,
desconectó todo lo que pudo, salvo, bueno, el equipo que le avisó que por ruido, bueno, ese se quemó. Y bajó, se encontró con gente que estaba haciendo trabajos en instalaciones eléctricas, que era gente de, creo que de Casablanco, que habían contratado a electricista de Casablanco. Y bueno, ni lenta ni perezosa, llamó a un escribano y hizo hacer un acta ahí. Y sí, efectivamente, les habían mandado 380 al departamento y bueno, lo que murió fue un equipo de música, que para colmo mi amigo se lo había comprado hace poco, hace muchos años, chicos, estoy hablando. Y bueno, murió porque le mandaron 380. Después, otro muchacho, también en un departamento, entran a modificar la instalación del edificio. En este caso es un edificio sin ascensor, más chiquito, pero también tiene trifásica. Y va al baño, que tenía un foquito incandescente, por suerte, de 25, lo que yo le digo, un poquito, bueno, no era de 25, no sé qué era, y prende la luz, lo encandiló, ¿viste? Apagó la luz inmediatamente y dijo, acá pasa algo, desenchufó todo, y fue abajo y se dio cuenta, les avisó a los tipos, y bueno, se quedó esperando a que solucionaran el problema. Y dice que cada tanto prendía el foquito del baño, y hasta que prendió, no se quemó, increíblemente no se quemó, hasta que prendió la luz normal, y bueno, volvió toda la normalidad. Pero es común, chicos, en instalaciones de edificios, que el electricista pueda llegar a confundirse y les manden 380 en lugar de mandarle 220. Y es catastrófico, chicos, porque ya lo vieron, la potencia se triplica. Esteban, pero en esos casos no tendría que saltar la térmica o algo así para evitar que se No, queme todo. no. ¿Sabés que justamente no existen protecciones contra sobretensión? Es raro, pero no existe una sobretensión. O sea, hay algunas que se han intentado, pero la sobretensión es jodidísima porque no te da tiempo. ¿Por qué? Porque la térmica salta por corriente. La térmica salta por corriente. Vos me vas a decir, bueno, pero, por ejemplo, el foquito del baño circulaba 3 veces más corriente, pero ¿cómo influye la corriente de un foco en la corriente total de la casa? La térmica está pensada para 20, 25 amperes, ponele. La corriente que circula por un foquito, te lo quemó el foquito, pero sin embargo la térmica ni se mosqueó. ¿Se entiende? La fuente conmutada, la heladera, por ejemplo. La heladera por ahí sí, en el momento en que se quemó el motor, sí, porque la heladera quiso arrancar, no pudo, pero igual, las instalaciones domiciliares están preparadas para tener un consumo de motores como los de la heladera, que en el momento del arranque pueden llegar hasta ser 5 a 7 veces mayores que el consumo nominal. Sí, o sea, la instalación la térmica va a saltar cuando se prenda fuego un bobinado. Algo así. Se en corto el bobinado, pero no porque haya 380 entre sus bornes, digámosle. Hay unos aparatitos que son descargadores para sobretensión, pero son para lo que es un rayo y cosas así, que son para delta de tensión, no para 380, porque no es una gran diferencia de tensión para un dispositivo térmico de este. Perdón, pregunto. En las instalaciones a veces te hacen poner fusibles NH. ¿Eso no es para sobretensión o es para súper alta sobretensión? No, el fusible funciona por corriente, de nuevo. Por corriente. O sea, el fusible es un sistema de protección que, dependiendo de qué instalación sea, ¿de qué instalación estás hablando, Gaspar? En instalaciones domiciliarias. Es raro, porque los fusibles están... ¿En qué instalación te piden poner fusibles? A mí, por lo menos, cuando me lo dieron, está bien, el tipo es medio viejo cuando me lo dio, pero el manual pedía que pusiéramos fusibles NH. ¿Sabes por qué? Porque el fusible está prohibido en las instalaciones domiciliarias. En la reglamentación prohíbe el uso de fusibles porque el fusible requiere de una persona capacitada para su reemplazo. Vos te vas a reír, pero el problema con los fusibles, y que a mí me pasó en alguna oportunidad, es que eran reparables. Vos tomás un fusible y lo podés reparar. Entonces, generalmente cuando vos reparás un fusible con un cacho de cable, porque es un cacho hacia el oeste de cable, se te fue al diablo la calibración del fusible. Entonces vos volvés a poner el fusible y el fusible ya no está calibrado, ya no protege para la corriente a nivel de corriente que fue diseñado. Entonces, en las instalaciones domiciliarias lo que se pide es disyuntor y termomagnética, pero justamente no fusible. Dentro de lo que sería la Asociación Electrotécnica Argentina o el manual de la Asociación Electrotécnica Argentina, existen distintos tipos de usuarios. Entonces, si vos tenés una instalación con fusible, tenés que ser un usuario calificado. No me acuerdo si era el B1 o el A1, no me acuerdo cuál era el usuario, que somos todos nosotros, que no permitían fusibles. O sea, no se permiten fusibles. Antes sí, todas las casas venían con fusibles. Sí, los fusibles de las casas se reemplazaron por la térmica. Ahora, para el consumo residencial, eliminás el fusible y pones una térmica en el tablero, la térmica que está en el medidor, básicamente. Atrás del medidor. Claro, o sea, tenés una térmica afuera. De hecho, chicos, hay muchos de ustedes que todavía tienen los viejos fusibles o tapones,
Pero eso está prohibido. Eso está prohibido. No, Sí. una instalación nueva no te la permitirían con fusibles. Encima los fusibles NH para cualquier usuario normal son peligrosos porque tienen los conectores expuestos. O sea, si se te quema el fusible, vos tenés el conector del fusible que queda al vivo ahí expuesto a tocarlo con la mano. Es más, para cambiar un fusible NH viene una herramienta específica que se encastra en el fusible para poder retirarlo de forma segura. Claro. No, yo me acuerdo del diseño que me hacían poner ahí para A ver, el espérame un espacio segundito. posible. Ya vengo. Por ahí tendrás un manual de una máquina que es vieja y te viene con eso. No, me lo dieron ellos. Era el manual era de las normas IRA de las instalaciones eléctricas. Sí, igual también vienen los portafusibles grandotes para NH que son grandotes, son tipo llave. Vos para cambiar un fusible tenés que desarmar, o sea, tenés que cortar toda la luz, pero me parece raro para una instalación domiciliaria. A ver, ¿están viendo, chicos, esto? Sí, ¿Se alcanza a ver? Bien, chicos, esto es un tablero que yo saqué de una casa vieja, que tenía instalación Los en tapones. una casa vieja. Esto es el fusible, no es en NH esto, chicos, es un viejo fusible que le decían tapones. Esto, casi se me cae, era reparable, perfectamente reparable. Y yo recuerdo, cuando yo era chiquito, que mi viejo me decía, no, tenés que agarrar un cable, pegar el cable, agarrar un hilito solo y poner ese hilito solo. Esa era toda la técnica de mi viejo. Obviamente ese hilito solo andás a ver para qué corriente estaba calibrado. Y me pasó en una oportunidad, ya estaba en la escuela técnica, que un vecino me llama y me dice, mira Esteban, se me quemó un velador. Wow, digo. Y entonces voy a la casa, sí, efectivamente se había prendido fuego el velador. Y yo le digo, pero no tenés fusibles, o sea, teníamos fusibles en esa época, mi vecino y yo teníamos fusibles. Me dice, sí. Entonces agarro el fusible, lo miro, y el tipo le había metido un alambre, pero de 1 milímetro más o menos. Digo, pero ¿por qué pusiste semejante alambre acá? Y porque los anteriores se me quemaban a cada rato. O sea, claro, el fusible estaba funcionando, o sea, estaba saltando justamente para proteger al velador, que él tenía un velador en corto y como ese velador en corto le consumía mucha corriente, el fusible saltaba. ¿Qué hizo él? Cambió el fusible. ¿Qué pasó? Convirtió el velador en fusible. Se le prendió fuego el velador. Entonces, dado que ese caso, o sea, el tipo era un tonto, no, era un visitador médico, creo que era. Mucha más guita que mi viejo ganaba en su momento. No era ningún tonto, pero no tenía conocimientos de electricidad. Entonces, dado que eso era peligroso y a vos no te podían exigir que supieses de esto, de electricidad, para poder tener una casa común, es que ya la Asociación Electrotécnica Argentina prohíbe el uso de los fusibles. Repito, cualquier tipo de fusibles en instalaciones domiciliarias está prohibido. NH, los de botellita, lo que sea está prohibido. Los tapones esos. ¿Se los van a encontrar? Se los van a encontrar. Un montón de casas tienen todavía, ya les digo, chicos, todavía hay instalaciones de goma y tela, pero bueno. Algo que se desprende de la historia de Esteban es que hay muchos electricistas que a veces uno tiene un problema en la casa por una térmica que salta y el electricista va y reemplaza la térmica por una más grande. O bueno, un electricista no haría eso, ¿no? Va cualquier que se dice electricista y cambia la térmica por una térmica más grande para que no salte. Y pasa exactamente lo que dice Esteban. La térmica evidentemente está saltando por un tema de sobrecarga. Y la térmica está diseñada en función del cableado de la casa. Si ustedes ponen una térmica más grande, pasan el tema de protección de la térmica, lo transfieren a los cables y en vez de saltar de la térmica, que es lo que debería hacer, se le van a empezar a prender fuego a la instalación eléctrica. O sea, para cambiar una térmica por un valor más grande, la instalación eléctrica tiene que estar preparada para soportar la carga que esa térmica protege. No es una cuestión tan simple de cambiar una térmica, porque me ha pasado muchas veces de ver gente que va y dice, no, cambiame la térmica por una más grande. Le digo, no, si yo te cambio la térmica por una más grande, se te va a prender fuego la casa. Tenés que bajar el consumo de lo que tenés, básicamente. Esto, chicos, que dice Marcelo es muy cierto, se ha dado en Mar del Plata. Hace 2 o 3 años se incendió un edificio en San Martín y Funes, Olazábal, por ahí. Hubo bomberos hospitalizados, fue muy grave, fue un incendio eléctrico, un incendio por causas eléctricas, en donde lo que saltó fue la instalación. El tema es el Profe, ¿la siguiente. facilidad entonces sí? ¿Cómo?
Lo de Torres y Liva, ¿no fue algo así con los cables? No, el de Torres y Livas, sí, puede haber sido por los cables, pero no, pero eso fue algo. No me meto con el incendio porque no conozco el caso con el de Torres y Liva, pero sí conozco el caso de este edificio que te digo que estaba en el calle San Martín. El tema es así, el edificio fue diseñado con una instalación eléctrica bien, coherente y con gas. Vieron que hay un problema bastante serio de abastecimiento de gas en la ciudad de Mar del Plata, justamente en nuestra ciudad, y motivos por el cual, bueno, muchas veces se cortan los edificios. Hay gente que dice, por ejemplo, que te cortan el gas de un edificio para poder abastecer el consumo, como que estamos en déficit con el consumo. Y a este edificio no le dieron gas. ¿Qué hace la gente? Se puso a vivir, no tenía gas, comenzó a cambiar todo para electricidad. O sea, no tenés una cocina a gas, pones una cocina eléctrica. No tenés termotanque de gas, pones un termotanque eléctrico. Y así hicieron todos los departamentos. Por un problema de que no tenían gas. Obviamente, la instalación eléctrica que había sido pensada para un determinado consumo, el consumo se quintuplicó. Y comenzaron a saltar las térmicas en los departamentos. ¿Qué hicieron? Cambiaron las térmicas. Justamente lo que dice Marcelo Guzmán. Bueno, ¿qué pasó? Se incendió la instalación. Lo que actuó de térmica fue una instalación. Y la instalación, cuando se quema una instalación eléctrica, chicos, los olores que salen de las instalaciones eléctricas son terriblemente tóxicos. Ya les digo, en este caso hubo bomberos hospitalizados por intoxicación, por haber respirado ese aire. El edificio tuvo que ser evacuado, bueno, hubo un problema legal entre los propietarios, el diseñador, bueno, fue un montón de cosas. Y cómo será la toxicidad de esto, que yo soy profesor de instalaciones y máquinas eléctricas en una escuela técnica, y lo uso estos ejemplos para poder plantearle a mis alumnos las nociones sobre seguridad y lo importante que es evitar lo que dice Marcelo, que la gente dice, ponemos una térmica más grande. No, eso es Chernobyl, chicos, eso fue Chernobyl. Entonces, yo fui al edificio, quería sacarle fotos para mostrársela a mis alumnos y no me acordaba bien. Yo había leído las noticias, pero no sabía exactamente la dirección. Y llegué por el olor. Ustedes, una cuadra o 2 cuadras a la redonda, olían el aire y ya sentían el olor a quemado de los cables. Es terrible, chicos. Por eso los bomberos se intoxicaron. Pero fue terrible. Así que nos estamos yendo un poco de la materia, chicos, pero es muy interesante esta charla porque habla un poco de los elementos de protección que tienen que tener en sus casas. O sea, no fusibles, en lo posible no fusibles, chicos. Si bien ustedes ya están teniendo una idea básica de lo que es un fusible y que no se puede reemplazar así nomás, la gran mayoría de la gente no la tiene. Sí térmicas, pero térmicas calculadas de acuerdo a la instalación, no cualquier térmica. Dame una térmica en oferta. No, chicos, la térmica tiene que ser pedida y hay distintos tipos de térmica y no solo las térmicas se caracterizan por corriente de cortocircuito que pueden manejar, por tipo de térmicas, BCOD, por corriente nominal que pueden manejar y por tensión de trabajo. O sea, hay 4 cosas para preguntar en una térmica. Y después, disyuntor. Sobre todo el disyuntor, chicos, que es lo único que protege vidas. Las térmicas protegen instalaciones, los disyuntores protegen vidas. Y en el caso de que tengan un disyuntor, a que nadie lo hace, dispararlo una vez por mes. Eso no lo sabían. Fíjense, chicos, los disyuntores tienen un botoncito que dice test o prueba, no sé. Ese botoncito, cada vez que ustedes lo aprietan, simula una persona que se conecta inadvertidamente al vivo de la red y descarga a tierra. O sea, no es un disparo directo del disyuntor, sino es una simulación de una electrocución. Entonces ustedes aprietan ese botoncito y pueden saber si el disyuntor funciona bien o no. Y ojo, chicos, que a veces los disyuntores fallan. Nos pasó en el laboratorio nuestro, en el laboratorio de la facultad, tuvimos que cambiar un disyuntor porque no cortaba. O sea, tampoco le hacemos la prueba, ¿no? Pero bueno, uno se olvida de esto. Pero es algo así como vieron que los termotanques tienen una manguerita para sacarle el sarro de vez en cuando. Bueno, los disyuntores también. Una vez al mes hay que ir y apretar el botoncito. Avisen a los padres, avisen a todo el mundo que van a hacer eso porque se corta la luz de la casa. Pero es importante hacerlo. Entonces, bueno, chicos, nos fuimos de mambo mal. A ver, preguntas sobre trifásica. Bueno, sobre seguridad no hay problema. Eso lo respondo, no hay problema, chicos. Eso no, Marcelo también, no tenemos problema en ese sentido. Wow, ¿no hay preguntas? Chicos, ¿estamos conectados? Sí. No, por mí. Bueno, no está. Sí, no, pero digo, a ver si nos quedamos sin conexión de nuevo. Bien, ¿se entendió lo de trifásica hasta ahora, chicos? Sí, perfecto. Consulta con el tema del disyuntor. Si no te escucho, perdón. ¿Quién está hablando? No lo escucho, muy bajito. Yo, Facundo. ¿Ahí se Facundo, escucha un poquito mejor? Sí, ahora sí.
Si yo hago la prueba con el disyuntor, ¿qué tendría que pasar? Se tendría que cortar la luz de tu casa. Ah, bien, se tendría que cortar todo directamente. Claro, o sea, por eso, avisa a todo el mundo, o sea, espera que la heladera se apague para no mandarle un golpe, apaga las computadoras, apaga todo, y una vez que está todo el mundo ahí alrededor tuyo diciendo listo, hacemos la prueba, clic, apretás el botoncito del disyuntor, el botoncito, dependiendo del tipo de disyuntor, tiene un botoncito que puede decir test o prueba, o P. Lo apretás, Sí. el disyuntor tiene que moverse, tiene que saltar. Claro, está bien, perfecto. Después lo reconectas y ya está. Perfecto, gracias. Bueno, chicos, hasta ahora, lo que vimos en trifásica, fíjense que son todos con resistencias. Bien. ¿Qué pasa cuando tenemos una instalación real? Y una instalación real la tenemos acá. A ver. Ufa. En el Cloud hay una guía 7 en PDF nueva, chicos, porque la anterior tenía errores, o sea, estaba corregido. Incluso yo había en algún momento modificado el ODT, pero no me había modificado el PDF, me había olvidado. Así que hice unas correcciones que Marcelo me encontró algunos errores y bueno, hice unas correcciones y está la guía ahí. Vamos a la guía 7 entonces. Perfecto. Acá la tenemos. Bien, chicos. Todo bien con trifásica, pero el sistema de trifásica, chicos, no necesariamente son resistencias. O sea, obviamente puede haber cargas reactivas. Y acá estamos de nuevo. Un generador trifásico suministra potencia para dos cargas, una conectada en estrella y la otra en triángulo. Calcular la corriente de línea, si la tensión es 208 volts y cada impedancia vale, bueno, acá hay... Para que trabajen un poquito, chicos, obviamente acá se van a encontrar con cosas bastante interesantes, como por ejemplo que van a tener corrientes atrasadas con respecto a las tensiones de cada fase en este tipo de cosas. Entonces, hagan los ejercicios, prueben de hacer los ejercicios, chicos, y cualquier duda que vaya apareciendo, la van planteando. A ver si hay algo que sea interesante acá. Y sí, acá hay algo interesante, y que es que cuando vamos a corregir el factor de potencia de un sistema trifásico, de la misma manera que hay dos formas de tener las cargas, también hay dos formas de conectar la corrección del factor de potencia. Por ejemplo, si yo tengo una carga trifásica, motor, por ejemplo, que tiene un coseno phi muy malo porque es una carga altamente inductiva, y yo debo corregir el factor de potencia de mi instalación, le voy a poner condensadores. Pero ¿cómo conecto esos condensadores? ¿Los conecto en triángulo o los conecto en estrella? Bueno, justamente es una elección mía, chicos. Si el motor es un motor triángulo, yo podría llegar a corregirlo con un banco de condensadores en estrella, chicos. No tengo problema, porque yo lo que estoy corrigiendo es una carga trifásica genérica en donde voy a tener una potencia activa, una potencia reactiva y una potencia aparente. Entonces, yo no es que tengo que corregir fase por fase, porque de hecho no es así, sino que yo tengo que poner una determinada potencia reactiva capacitiva equivalente a la potencia reactiva inductiva que quiero corregir. Entonces, acá hay un juego, acá hay un ejercicio 51 que dice qué pasa si conecto los condensadores en triángulo o si los conecto los condensadores en estrella.
Y van a darse cuenta, chicos, que si los conectan en estrella, los condensadores van a tener que ser condensadores más chiquititos, pero van a tener que soportar más tensión. Porque, perdón, en triángulo. Si los conectan en triángulo, van a tener que soportar más tensión, van a tener más chiquitos, pero más tensión, porque sobre ellos va a quedar 380. Mientras que si conectan los condensadores en estrella, la tensión que cae sobre cada condensador es 220. Entonces, ahí entra un juego de decir, bueno, económico, casi diría, a ver qué me sale más barato, comprar condensadores más chiquitos, pero de mayor tensión, o condensadores más grandes, pero de menor tensión. Entonces, hay un ejercicio que les pide eso. Después, ¿qué otra cosita hay? Acá hay un ejercicio muy interesante, el 52, pero se los dejo para que lo piensen. Está muy lindo ese ejercicio. Y, bueno, acá hay un ejercicio de una carga totalmente desequilibrada, en donde no tiene neutro. Entonces ustedes tendrían que calcular lo que se llama la tensión de desplazamiento de neutro, que creo que Juan lo mencionó en algún momento, me estaba olvidando de mencionarlo, chicos, perdonen, me estaba olvidando de mencionarlo. Juan mencionó la tensión de desplazamiento de neutro, y significa que cuando yo tengo una carga desequilibrada y no tengo, obviamente estamos hablando, chicos, de estrellas, el triángulo no tiene neutro, ¿no? Por default no tiene neutro, pero en una carga estrella y yo no tengo neutro, la tensión de neutro se suele mover, se corre de su lugar, ya no es cero, sino que se corre, ya no es cero con respecto a tierra, sino que varía. Entonces, en este caso, se le pide que calculen eso. Y hoy Juan dijo que lo estaba calculando por nodos, y yo dije, sí, se puede calcular por nodos o por mallas, pero yo lo calculé solamente por mallas. Vamos a hacerlo por nodos ahora. Vamos a hacer un cálculo, supongamos, algo parecido a ese ejercicio. No voy a resolver el ejercicio, se lo voy a dejar a ustedes, pero les voy a dar la forma de poder resolverlo por nodos. Vamos a calcular entonces lo que se conoce, y anoten, chicos, tensión de desplazamiento de neutro, cálculo por nodos. Vamos acá. ¿Alguna pregunta, chicos, hasta ahora? Perdón, ¿todo bien? Bien, vuelvo a poner mi sistema trifásico. Esto es tierra. 220, fase 0. 220. Fíjense que estoy usando siempre valores eficaces, chicos. Los electricistas suelen trabajar siempre con valores eficaces. Welsman trabaja con valores pico. Ojo con eso. Cuando ustedes ven un ejercicio de Welsman, si quieren hacer alguno de los tantos ejercicios de Welsman que nosotros nos hemos puesto en las guías, van a ver que Welsman cuando trabaja con la forma fasorial, trabaja con valores picos. Cuidado con ese detalle. Hay un raíz de 2 dando vuelta. Menos 120, 220, 120. Bien, yo esto lo mando a una carga desequilibrada. Supongamos acá que lo voy a hacer con resistencias R1, R2, R3. Las cargas están desequilibradas y no hay neutro. Al no haber neutro, obviamente, chicos, se acuerdan hoy que si la tensión, en uno de los ejercicios que hice, la tensión en R2 era 250 volt, la tensión de neutro se me había corrido, no podía llegar a ser 0 volt. Entonces, en lugar de hacer este cálculo por mallas, fíjense lo que yo hago. Voy a considerar esto como si fuera un solo generador de tensión con una resistencia de salida. Esto como otro generador de tensión con otra resistencia de salida, y esto de la misma manera. Y voy a rearmar esto, a dibujarlo, no rearmarlo, sino a dibujarlo de esta forma. No. 220, fase 0, la resistencia. Acá pongo mi punto N', se sale así, tensión de desplazamiento en N'. Este es el neutro del centro de la estrella de la carga. Bien, fíjense acá, pongo el otro generador, 220, fase menos 120, esto sería R1, esto sería R3, ahí lo tengo, y bueno, lo dibujo acá arriba, chicos, 220, fase 120, R2. Este es el neutro. Bien. Ahora, imagínense, chicos, que convertimos cada uno de estos a su correspondiente, si estos fueran algo así como generadores de Thevenin, un equivalente de Thevenin,
Es raro porque no es la impedancia de salida del generador, no, es la impedancia de la carga o la resistencia de la carga. Pero yo digo, bueno, supongamos que eso es un Thevenin y yo lo convierto en un Norton. Entonces miren lo que me queda acá, chicos. Me queda acá un generador de corriente que vale 220 ángulo, vamos a ponerlo un poquito más alto, 220 ángulo 120 sobre R2. Esta R2 podría ser incluso una Z2. Y acá pongo R2. Ya está, o sea, en paralelo. Acá tenemos el neutro real, tierra, y acá tenemos el N' neutro de la estrella. Bien, ahora vamos al segundo, porque todo esto está en paralelo, fíjense que están todos en paralelo. Entonces acá me quedaría otro generadorcito de corriente, que valdría 220 ángulo 0 sobre R1, y me aparecería R1 acá. Obviamente todo esto está conectado. Y finalmente, me aparecería 220 ángulo menos 120 sobre R3 y R3 acá. Fíjense, chicos, que yo todo esto lo puedo llevar a un único generador de corriente y a una única resistencia, donde esto sería R1 en paralelo con R2 con R3, R1 en paralelo con R2 con R3, y esto sería la suma de I1 más I2 más I3. Definitivamente, chicos, estamos hablando de un sistema que es vectorial, o sea, son fasores, pero bueno, le saco la foto, son vectores, entonces tengo que considerar los ángulos en todo momento. Entonces, chicos, acá tendríamos tierra, la tierra real a la que están conectados los tres generadores, y la tensión que aparecería acá sería la tensión de desplazamiento de neutro, N'. Y así de simple podría resolver yo el tema. O sea, fíjense que acá no tuve que calcular un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, lo cual no es bajo ningún aspecto complicado, pero cuando pasamos a tener cargas con parte compleja, o sea, y tensiones con desfasaje, ya tenemos que trabajar con un poquito más de cuidado con las matrices. Ya necesitamos una calculadora que nos resuelva, por ejemplo, matrices complejas. En este caso, dependiendo de cómo sean la forma en que ustedes prefieran trabajar, podría llegar a ver, que no me, acá, a ver, ahí está. Podría llegar a ser más simple. Podría llegar a ser más simple, no digo que lo sea. Es otra forma de trabajarlo. Esto viene a raíz de que hoy Juan dijo lo voy a plantear por de neutro. ¿Se entendió, chicos, esto? Sí, yo por mí sí. Obviamente esto es lo que van a necesitar para poder resolver este ejercicio. En particular les recomiendo que lo hagan por los dos caminos. Que lo hagan por mallas y después que lo hagan por nodos. Verifiquen que se puede hacer de las dos maneras. No es muy complicado, fíjense que los números son bastante razonables. No hay ningún tipo de problema. ¿Está bien, chicos? Acá, finalmente, hay un ejercicio muy interesante. Perdón, sí. A mí no me queda claro, digamos, porque la Tierra está conectada al neutro, ¿no es cierto? En una instalación eléctrica. Entonces... No. Tierra y neutro son dos cosas diferentes. Son dos cosas distintas. Sí. No es lo mismo. Nunca pero no tenés diferencia de potencial entre tierra y neutro. No tendrías que tenerla. No tendrías que tenerla, pero no es lo mismo, ojo. No es lo mismo. Fíjate que los enchufes, que se llaman 2P más T, tienen tierra, neutro, claro, y línea. Sí. Y la diferencia de potencial entre neutro y tierra es 0. Pero fíjate que son dos cables distintos. Claro. Tendría que ser cero, pero no estamos seguros. Ojo con eso. Ahora, por ejemplo, la Tierra sería la Tierra... Ah, perdón. Dale, habla. No, iba a preguntar justo eso, que si, o sea, la Tierra sería como la Tierra física y del neutro sería un punto de referencia que sería 0 entre las tres fuentes.
La tierra es la tierra física y es donde se conecta en las casas, se tendría que estar conectada a una jabalina, que es tierra, pero la tierra de en serio, los cascotitos que tenés afuera en la vereda. O sea, vos para conectar la tierra en una casa tenés que mandar una jabalina es un fierro que puede llegar a tener entre 50 a 1,5 metros, generalmente es de acero cobreado para tener una buena conducción. Eso vos lo machacás, lo mandás a tierra cerca del medidor, y ahí mandás un cable que es amarillo-verde, Marcelo, no me acuerdo bien el color. Sí. Sí, amarillo y verde. Amarillo-verde, que también tiene que tener el mismo grosor, que los cables comunes. O sea, si la cometida es de 4 milímetros, el cable que va a tierra tiene que ser de 4 milímetros también. No, y en Esteban, a partir de, creo que es para 4, sí, ya a partir de 4 para arriba, creo que la tierra, si no me acuerdo mal, ahí hay un punto que la tierra tiene que ser el doble del mínimo espesor utilizado. Por ejemplo, si pones... por decir una cosa, para 4 no, pero para 6 u 8 milímetros ya la tierra tiene que ser más gruesa que el cable de fase. Bueno, yo eso no lo desconocía en las instalaciones domiciliarias, que es lo que yo manejo mayormente. En general la cometida, la cometida es lo que viene desde el medidor de DEA hacia adentro de tu casa, hacia el tablero secundario que está dentro de tu casa, es de 4 milímetros. Sí, Como la tierra se conecta junto al lado del medidor, en la jabalina es de 4 milímetros. Después, desde el tablero secundario, que sería el disyuntor y las llaves térmicas que tengas dentro de tu casa, varias llaves porque tendrían que ser teóricamente varios circuitos, que van distribuidos por toda la casa, tiene 2,5 milímetros, igual que los troncales de iluminación y de tomas, 2,5 milímetros. Y después podés usar 1,5 milímetros para hacer las conexiones a las lámparas y todo eso que te baja, lo que se llama retorno de interruptor. Pero fíjate que en todo caso estamos hablando de un cable de tierra y estamos hablando de un neutro. Que tenga que haber 0 volt, diferencia de potencial entre ellos, es verdad, porque, por ejemplo, en la tierra física de los generadores de la usina están conectadas el neutro en la usina están conectados a tierra. Más aún, hay muchas instalaciones en que, mal, pero por ejemplo, si vos me decís, ¿viste la gente que se cuelga de la electricidad? Claro, lo que yo preguntaba porque sé que, por ejemplo, en una casa rural le mandan una fase y el neutro lo sacan de la tierra. Sí. En realidad hacen eso y se puede hacer, pero es la tierra. Bueno, te comento un caso que me pasó a mí cuando era joven, que tenía la edad de ustedes. Me gustaba irme de campamento acá y acá había un camping en la costa de Mar del Plata, yendo para Miramar, que ya no existe más, que bueno, la instalación de luz la tenían hecha con un único vivo, con línea, y el retorno de cada foco estaba hecho a tierra, con una jabalina directamente, en cada sector de carpas. Y me acuerdo que por ahí era un verano, era muy seco, estaba muy seco todo, y la luz del foquito comenzó a atenuarse, y era muy poca luz que teníamos. Y bueno, éramos todos técnicos en esa época, bueno, éramos un grupo de egresados de la escuela técnica, sabíamos un poco de esto, entonces agarramos y comenzamos a regar la jabalina, a aumentar la conductividad, y la luz del foco aumentó. Pero no es lo correcto, ni siquiera en una instalación rural. Pero, por ejemplo, en una instalación rural, el otro día creo que yo mostré fotos de transformadores en donde la tierra la regenera en el lugar mandando una jabalina. O sea que ahí sí, tal vez. Desconozco el tema de las instalaciones rurales. Igual lo de regar la reglamentación en una casa, en un domicilio particular. La reglamentación rural, desconozco si está bien hacerlo. Lo de regar la jabalina es real. Cuando uno se le deja la tapita de inspección y a veces, bueno, acá no es necesario porque llueve a menudo, pero por ejemplo, cuando yo trabajaba en un lugar, la jabalina estaba en un sótano y tenías acceso y cada tanto la regábamos para que tuviera humedad y buena conducción a tierra, digámosle. Sí, en realidad también lo podés calcular, y si vos ves que tenés una tierra muy, muy, muy mala, se pueden poner zeolitas, que son unas sales que permiten la conductividad. Pero eso en mi casa había instalado la jabalina, la común, la de 1 metro, y cambié por una de 1 metro, casi 1,50 m, la más gruesa, una que viene creo que es de una pulgada, no, 1,50 m. Sí, pero viste que viene una finita que es como de 1 centímetro, y después le sigue hay una que es de como de 1,5 m. Tuve que cambiar por eso porque no me gustaba la tensión de tierra que me había quedado. Sí, es un tema.
Leandro era el que estaba preguntando. Normalmente Sí. el neutro sí es una conexión, es un cero absoluto. La jabalina, que tendría que serlo, es medio vidrioso, porque fíjate lo que te decimos nosotros, o sea, depende de la conductividad de la Tierra. Claro. No, es que Había me viejas confunde mañas de un electricidad. poco. Me Sí. confunde un poco que me digas que en la usina se une la tierra y el neutro y después me decís que son cosas distintas. Pero Sí, es sí, pero bueno. porque la jabalina no es perfecta, digamos. Exactamente, lo Claro. que dicen los chicos, o sea, hay las instalaciones de jabalinas reales, lo que dice Fabricio, por ejemplo, no necesariamente la jabalina es un fierrito, o como dice Marcelo, hay instalaciones de jabalina que son, realmente vos haces un pozo enorme, mandás una malla metálica, mandás sales y distintos tipos de elementos que hacen conductor a la tierra, mandás la malla metálica, la mandás agarrada ahí sí, a esa malla metálica que hundís, ponés los cables de tierra, eso lo tapás y en general mañas de viejos electricistas era poner una plantita encima, porque mientras vos estés regando la plantita, la jabalina va a estar conduciendo. Y es muy problemático el tema de las jabalinas, sobre todo en las partes de descargas atmosféricas. Si un rayo se te va a tierra por un efecto por jabalina, y la jabalina tiene alta resistencia, estamos hablando de pocos ohms o miliohms, por la corriente de descarga de un rayo te puede generar un gradiente de potencial que hace que el punto de tierra de tu casa tenga por ahí 600, 1000 o 2000 volts por encima del neutro de la línea, lo cual significaría que se te mete una sobretensión por neutro, que es por tierra, pero que es catastrófica, si te cae un rayo directo y descarga a tierra por la jabalina. Por eso hay Claro, el chasis de algún equipo me quedaría con 1000 volts, decís vos. Exactamente. Y en general, a lo que apunto yo es que ¿por qué yo te digo que la Tierra y el neutro son dos cosas distintas? El disyuntor, ¿cómo funciona? El disyuntor funciona midiendo la cantidad de corriente que entra por línea y la cantidad de corriente que sale por neutro en una casa, en cualquier instalación domiciliaria. El tipo tiene que estar continuamente controlando eso, que sean iguales. Ahí entraría algo así como lo que yo te digo, podríamos hacerlo o pensarlo como un amplificador operacional comparando dos corrientes, que si los operacionales comparan tensiones, pero si ponemos dos resistencias chiquititas, podríamos hacer que compare las caídas de tensión en esa resistencia y sería como comparar las dos corrientes. Estaría continuamente monitoreando esa. En donde vos tenés una descarga a tierra, o sea, ¿cuándo te protege el disyuntor? Vos suponete, la clásica, te levantás descalzo, la heladera descongeló por algún motivo, se llenó de agua, las viejas, ponele ahora, no, pero bueno, ponele antes, hay un cable de línea que está tocando el chasis de la heladera, de alguna manera el chasis está electrificado, hay agua, vos tocas el agua, pisás descalzo, agarras la heladera y te quedas pegado. ¿Por qué? Porque de esa manera está cerrándose en línea, se está cerrando a través tuyo hacia tierra. Si el disyuntor está monitoreando el neutro, va a ver que por línea hay una corriente mayor que la que está pasando por neutro, porque hay una corriente que se está yendo a tierra a través tuyo. Bien, esa corriente en los disyuntores es de 30 mA. En donde la corriente supera los 30 mA, la diferencia entre uno y otro, el disyuntor salta y ahí te protege. Pero ahí te queda claro que la tierra física de la casa y el neutro no es lo mismo. Porque vos podías tener una descarga a tierra inadvertida, que eso es la electrocución, cuando vos tocas un solo en línea y descargas vos a tierra a través de tu cuerpo, y ahí es donde el disyuntor es el que te protege. Está bien. Perfecto. Bien. Sí, es más, en el caso de uno conectar el neutro a la Tierra, supongamos que un equipo tiene una carcasa metálica, la carcasa metálica está conectada a la Tierra. Si hay una falla y está conectada bien a Tierra, el disyuntor va a detectar la falla del equipo y va a saltar antes de que alguien vaya a tocar directamente la carcasa metálica. Si vos conectás el neutro a Tierra, el disyuntor no se va a dar cuenta porque todo lo que entra por fase va a estar saliendo por neutro hasta que alguien vaya y toque la carcasa del equipo donde se presentó la falla. ¿Se entiende? Sí, en realidad podría ser que incluso el disyuntor esté saltando cada rato, también podría ser eso, también que hay mucha gente que el disyuntor le salta cada rato y anulan el disyuntor. O sea, de la misma manera vos, Marcelo, que te han pedido poner térmicas más grandes, hay gente que ha dicho, no, anulé el disyuntor porque me saltaba cada rato. Es poco menos que suicida. Eso también existe. Sí, es realmente suicida hacer eso, pero bueno. Chicos, con respecto a eso, por ejemplo, existen varios tipos de equipos eléctricos. Están los tipo 0, por ejemplo, que vieron cuando ustedes van a la feria de artesanías y compran un velador muy bonito que viene es de hierro, una lámpara hecha artesanal y todo muy lindo, y salen con dos cables, y van esos dos cables y a dos patitas nada más. Eso es un equipo tipo 0.
toda la legislación del equipo depende solamente de la legislación de los dos cables. Eso está prohibido. Por ley está prohibido. Si ustedes tienen un velador con una parte metálica y por donde pasan los cables, en donde puedan, por fatiga, lo que fuese, pelarse los cables y tocar la parte metálica, esa parte metálica tendría que tener la tercera patita de tierra conectada para que descargue a tierra y de esa manera le avise al disyuntor de que hay una fuga. Si eso no ocurre, chicos, ustedes podrían electrocutarse con ese velador. O sea, esos se llaman equipos tipo 0. Después están los equipos tipo 1 que tenemos normalmente, que son los que tienen la tercera patita, los equipos clase 2, que tienen una doble aislación, tienen dos patitas, pero tienen una doble aislación, que el más común es, por ejemplo, las fuentes de computadora. Vieron que las fuentes de computadora generalmente tienen dos patitas nada más, y generalmente esos equipos vienen un simbolito, van a ver en alguna parte, que tiene esto. Eso es doble aislación. Y después existen los equipos tipo 3, que son que trabajan con muy baja tensión de funcionamiento, que son, por ejemplo, los talados eléctricos a batería. Eso no tienen problema, porque eso, tienen 12 voltios de continuo, no hay ningún tipo de problema. Y entonces, toda la parte de seguridad eléctrica y esto, chicos, es hermoso para que ustedes la estudien por su cuenta. Lamentablemente no da, pues es una materia en la escuela técnica, es muy importante, pero ya les digo, es toda una materia, y no da para dárselos el último día de clase de la teoría de esta materia. Pero hay un montón de cosas hermosas, chicos, ahí dando vuelta, y útiles, porque realmente hay mucha ignorancia en todo lo que sea seguridad eléctrica. La gente pone los disyuntores, hay que gastar un mango, entonces los pone como de mala gana, como para cumplir con la norma, siendo que eso te salva vidas. Y compran lo más barato. ¿Sí? Y compran lo más barato. Y compran los más baratos, chicos. A mí me pasó que para poder hacer una demostración, es una tontería, en la escuela técnica, armé un cable con un disyuntor, compré el más barato, porque era para hacer una prueba con los alumnos. Entonces les quise mostrar a los alumnos cómo era que el disyuntor me protegía a mí en caso de que yo tocase el vivo. Entonces me hice un alargue con un disyuntor, me fui a la escuela, toqué la pared y toqué el vivo. Me pateó mal y no saltó. Lo vuelvo a hacer, me vuelve a patear y no salta. Y ya a los 60 años, ¿viste? El bobo no es el mismo, ¿viste? Y bueno, y en un momento lo hago de caliente y dejo así, bueno, y salta. Bárbaro, miro y no, el disyuntor no había saltado el disyuntor general del piso. O sea, dejé sin electricidad todo el piso, y el disyuntor que yo había puesto, que el disyuntor que estaba en la escuela era hay una marca muy buena, es Schneider, creo que era un Schneider, y yo había puesto no voy a decir la marca para que no me digan que estoy bombeando, pero había puesto uno baratito que había conseguido en Casablanca en oferta. Y realmente no saltó. Suerte que saltó el Schneider, si no yo ya no estaría acá. Pero no compren barato. En casos de disyuntores y térmicas, chicos, gasten guita si tienen que comprarlo, porque es lo mejor que pueden hacer. Bueno, una anécdota, perdón. Fue una anécdota, nada más. ¿Preguntas, chicos? Esteban, entonces el disyuntor siempre compara entre el neutro y la Tierra. No, entre el neutro y línea. Ah. Juan, neutro y línea. No te modifica nada no tener... O sea, yo por ejemplo en mi casa no tengo tierra. No te modifica nada. Claro. O sea, vos podés tener un disyuntor aún sin tierra. Lo ideal es tener tierra, porque todos los equipos clase 1 que vos tengas, la heladera, el lavarropas, todo lo demás, sí, te va a proteger el disyuntor, va a saltar el disyuntor, pero en realidad el tener tierra es una protección adicional. Si el lavarropas, por ejemplo, está electrificada la carcasa y vos no tenés tierra, lo que vas a hacer vos es tocar y te va a patear a vos. Va a saltar el disyuntor, pero primero te va a patear a vos. En el supuesto caso de que el lavarropas estuviese electrificado y estuviese la corriente de alguna manera estuviese ya yéndose a la carcasa, que la carcasa está conectada a tierra, ya el disyuntor te saltó antes. No hace falta que lo toques. ¿Está bien? Son todas cuestiones de seguridad, chicos. Claro, si no tenés tierra, vos vas a hacer de tierra todas las veces que sea necesario. Todas las veces que pase algo, vas a hacer de tierra vos. Claro, pero vos imagínate que hay mucha gente que no tiene disyuntor, Juan. Sí, yo creo que no tengo igual, tanto que hablo. Bueno. Bueno, digamos que ¿ves que estudiar sirve? ¿Ves que, sacás cosas interesantes de esta materia? Recomendamos que tengas disyuntor, recomendamos fuertemente, y si esta clase está siendo grabada más que todo, si alguien tiene
alguno de esos, algún hidromasaje o alguna cosa ese tipo de dispositivo donde uno se sumerge en agua y está sometido a un motor eléctrico, que es la bomba que hace circular todo, esas instalaciones llevan un disyuntor especial que es más sensible que el de la instalación eléctrica normal. El normal sensa una corriente diferencial de 30 mA. El que se pone para ese tipo de dispositivos sensa una corriente diferencial de 10 mA. Y es un poco bastante más caro, pero bueno. Es necesario porque al estar inmersos en agua ya cambian un montón las condiciones de electrocución, o sea, la sensibilidad del cuerpo a recibir una descarga mortal. Además, chicos, lo que es una descarga mortal varía mucho de persona a persona, o sea, la resistencia del cuerpo humano varía con la frecuencia, por eso se dice que la alterna es más peligrosa que la continua, varía con el estado de ánimo, varía con humedad, varía con tantas cosas, chicos, que es muy difícil hablar de una resistencia específica del cuerpo humano. En general, varía con la tensión, hay determinadas corrientes, hay unas tablas muy interesantes de riesgo cardíaco, o sea, porque el problema que causa una electrocución generalmente es la parada del corazón. Entonces, o la fibrilación, en realidad la fibrilación del corazón se confunde y entra a hacer cualquier cosa, de ahí los desfibriladores, que son, bueno, Fabricio los maneja mucho mejor que nosotros, pero es lo que sea seguridad eléctrica, chicos, al menos como para redondear un poco, que ya nos estamos yendo mucho de tema, lo importante de esto, chicos, es que traten de tener en sus casas la jabalina, traten de tenerla, es lo más complicado de poner. Si no tienen jabalina, aunque se pongan un disyuntor, chicos. Hacen un lugarcito ahí en el tablerito, corren la térmica por un costado, meten un disyuntor. No son 2 mangos. Es caro un disyuntor, uno bueno, Schneider, Siemens, son los mejores. El que yo creo que compré Sika. Lo dije, perdón. Ese fue el que nos saltó cuando yo probé para mostrarle a mis alumnos en la escuela técnica cómo funcionaba un disyuntor. Tendría que haber usado un alumno, que quede más. Pero bueno, es broma, fue broma. Chicos, pero bueno, no saltó en ese momento. Y después, las llaves térmicas, nunca vayan a reemplazar una llave térmica que salta muy seguido sin revisar toda la instalación. Porque es como poner un fusible más grueso para que no se me quede el fusible. Ojo, chicos, es muy común que eso se haga, pero no hay que hacerlo. Bueno, palabra de cátedra. Bueno, chicos, preguntas sobre todo lo que vimos hasta ahora. Perdón. ¿Les quedó claro el tema de la trifásica, chicos? Sí, profe. Trifásica se usa para poder tener una solicitud constante de potencia sobre la máquina impulsora. Esa es la razón de la trifásica. Beneficios adicionales. Podemos trabajar con 2 tensiones sobre una misma cableado. Podemos tener tensiones 220 o podemos tener tensiones de 380. Inconvenientes. Si se sale el neutro, si se corta el neutro, podemos llegar a tener sobretensiones en la línea de 220. O sea, los 220 dependen de la existencia del neutro. Si no hay neutro, podemos llegar a tener muchos problemas si el sistema se desbalancea, que es que se desbalancea. Y generalmente se desbalancea. Tipos de conexiones en trifásica. Básicamente, tenemos 2, estrella y triángulo, chicos. Hay combinaciones rarísimas. Los transformadores trifásicos, por ejemplo, se puede conectar el primario en estrella, el secundario en triángulo, se pueden hacer cosas rarísimas ahí. Los motores se pueden conectar en estrella y se pueden conectar en triángulo. Algo que pasa muy comúnmente con los motores es que en el momento del arranque el motor consume muchísima potencia, chicos. Entonces, generalmente se arranca el motor en estrella porque va a consumir más potencia que la potencia nominal, pero no va a ser tan grave como si se arrancase en triángulo. Acuérdense que en triángulo consume 3 veces más potencia. Entonces, normalmente arrancamos el motor en estrella y una vez que el motor entra en régimen, hay una conexión, un sistema de conexión, a veces es automático, que lo pasa a triángulo para que pueda desarrollar toda la potencia. Como una caja de cambios de primera y segunda para un motor para poder arrancarlo sin que nos queme todos los cables. O sea que este tema es enorme, chicos. Lo que nosotros le estamos dando es lo que está escrito en la parte de atrás de los libros. O sea, de hecho hay una carrera en ingeniería que es electricista o electromecánica. O sea que esto se ve, hay materias para este tema. Nosotros lo que nos interesa es que ustedes tengan en claro
la parte fasorial, la parte de cálculo de corrientes, la compensación tal vez, porque eso es lo que les va a servir a ustedes cuando tengan que controlar un motor de trifásica, que lo van a ver, eso sí, en sistemas, en control aplicado en sistemas de control. Así que, bien, yo no daría nada más, entonces si no hay dudas, podríamos comenzar a hacer ejercicios y cualquier cosa que vaya surgiendo a raíz de los ejercicios, la vamos resolviendo. Con respecto, perdón chicos, el examen es el martes que viene, no mañana, el otro martes. Mañana obviamente hay una consulta, dependiendo de la cantidad de chicos que vengan a esa consulta, por ahí nos abrimos en 2 grupos o en 3 grupos, no sé, de los que estemos. Después miércoles, perdonen que el miércoles pasado no pude dar, pero este miércoles voy a tratar de dar consulta también a la tarde. Jueves consulta, viernes consulta, probablemente esté yo de nuevo, Pipi creo que no va a estar, probablemente esté yo de nuevo el viernes. Y después consulta final el día lunes, chicos, y el martes es el examen. Esperemos que no volvamos a tener problemas como tuvimos hoy, porque sería catastrófico una situación de examen, quedarnos sin Gmail, sin Meet, sin todos los sistemas, eso. Voy a ver después qué pasó. Bueno, chicos, entonces, si no hay más consultas, podríamos comenzar a resolver. A ver. Este primer ejercicio y que ustedes puedan trabajar. Otra cosa, chicos, otra cosa, algo que me olvidé. Normalmente cuando se trabaja en trifásica, cuando se trabaja con las potencias aparentes sobre cada fase, hay que tener cuidado. Por ejemplo, pensemos que queremos calcular la potencia de... Permiso, vengo acá. Voy a plantearles este caso, para que vean. No, me estaba olvidando de este tema. Supónganse sistema equilibrado. Todo bien, resistencia de 220 ohms, siempre. 220, 120, 220, 0. Bien, chicos, si este sistema está equilibrado, tenga o no tenga neutro, pongámosle que sí tiene neutro, pero tenga o no tenga neutro, por acá va a circular una corriente de 1 ampere con fase 0, 1 ampere con fase 120 y 1 ampere con fase menos 120. ¿Está bien, chicos? Si ustedes tienen que calcular ahora la potencia, esto es RST, es en el sentido de giro del antihorario, chicos, es RST. Pasa primero la R, después la S y después la T. Bien, si ustedes tienen que calcular la potencia en la fase R, ¿me pueden decir cuánto vale, chicos? ¿220? ¿220 qué? Watts. Sí, ¿por qué? Porque es B eficaz por eficaz. 220, 0 por I, 0 por 1, 0, 220 watts. Ahora, ¿podés calcularme las potencias en la fase T? Sí, es 220, pero es volampere. No, es 220, fase 120 por 1, 120. Me quedaría una potencia de 220, 240. ¡Wow! Eso se me fue para el tercer cuadrante. Es ilógico, ¿no? O sea, no puede ser, chicos, hay algo mal porque es una resistencia, o sea, tiene que ser 220 fase 0 de nuevo, es una potencia activa pura, Bueno, ¿qué pasa? Es una cuestión de poder hacer bien las cosas matemáticamente. En realidad, yo cuando digo que la corriente en la fase T tiene 120 grados, es porque la estoy considerando con respecto a una referencia que es la fase R. Pero en realidad, la corriente en la fase T tiene la misma fase que la tensión en la fase T. Weltzman, que le gusta mucho la matemática, y les digo por qué lo hace, suele decir, bueno, soluciono el problema, de nuevo mágicamente, dijo, la potencia a partir de ahora es 220 por I conjugado. ¿Qué?
Y sí, les da. ¿Por qué? Porque si vos haces 220, 120 por 1 menos 120, o sea, conjugás, te da 0 de nuevo. ¿Pero por qué lo hace? Por eso, porque para poder trabajar siempre con una referencia. Normalmente lo que nosotros hacemos en la cátedra es considerar el ángulo de fasaje de la corriente con respecto a la propia tensión, de la fase. ¿Está bien, chicos? Se complica en sistemas triángulos. Ahí sí, tengan en cuenta cuando están calculando a ver cómo es la corriente, tengan en cuenta cuál es la relación de fase que existe entre el generador y la corriente que sale del generador. Ahí sí pueden calcular la potencia. Pero fíjense que si ustedes hacen 220, 120 por 1, 120, le queda 220 fase 240. Entonces, Welsman, ¿cómo lo soluciona? Multiplicando por I conjugado. Nosotros, ¿cómo vamos a hacer? Teniendo en cuenta cuál es el verdadero desfasaje que existe entre tensión y corriente del generador. Ojo con eso, chicos. Se los comento porque ha habido resultados insólitos. Otro resultado insólito. Eso lo vamos a ir viendo en los ejercicios, chicos. Voy a ver si hay algún ejercicio en que eso pase. Otra cosa, chicos. Cuando ustedes tienen un sistema así, desequilibrado y sin neutro, desequilibrado sin neutro, puede darles que la potencia en los generadores, en cada uno de los generadores en forma individual, les dé potencia reactiva. O sea, haya una potencia aparente, una potencia activa más una potencia reactiva. Y ustedes van a decir, pero si la carga está equilibrada, ¿de dónde salió eso? Bueno, lo que pasa que al correrse, al no tener el neutro, si yo no tengo el neutro, y acá me aparece un N', una tensión de desplazamiento de neutro, esa tensión de desplazamiento de neutro tiene un valor diferente a 0 y un ángulo distinto de 0, lo cual va a hacer que exista un desfasaje entre la corriente y la tensión de cada generador en forma particular, lo cual significaría que yo voy a tener en cada generador en particular la posibilidad de que exista una potencia reactiva. Bien, si yo sumo el total de las potencias de los 3 generadores, esa potencia reactiva se cancela. Porque obviamente la carga es resistiva puro, chicos. No puede haber una potencia reactiva en la carga, entonces no puede ser generada tampoco una potencia reactiva. Pero podría llegar a darse el caso de que ustedes están calculando en forma individual la potencia en cada generador y dicen, uy, me apareció una potencia reactiva y son solamente resistencias, está todo mal. No, chicos. Puede darse debido a la tensión de desplazamiento de neutro. ¿Está bien, chicos? O sea, dos cositas. Una, que van a ver que Welsman suele multiplicar por I conjugada para evitarse el problema de tener que estar pensando en cada generador en particular. Y otro, que les puede aparecer potencia reactiva incluso en un sistema resistivo puro. Pero cuando hagan el total, la potencia global, chicos, ahí les va a quedar de nuevo potencia reactiva 0. Son las únicas dos consideraciones que tendría para decirles antes de que se pongan a hacer ejercicios. Y yo les diría que comencemos con los ejercicios. Yo me callo ahora y los dejo a ustedes con el primer ejercicio de la guía 7, el ejercicio, a ver si hacemos el 49 o hacemos algún otro más. Sí, hagamos el 49, chicos, que es el primero. Y bueno, y vayan preguntándome, los dejo trabajar y vayan preguntándome sobre los problemas que puedan ir surgiendo. Preguntándome a mí o al resto del equipo. ¿Está bien, chicos? ¿Alguna pregunta, algo más? ¿Nada más, chicos? No, o sea, ¿no tienen preguntas? No. ¿Quieren ponerse a trabajar entonces, chicos? Entonces nosotros nos quedamos acá media hora más, así para contestar cualquier duda que tengan. Con esto, chicos, terminaríamos con la teoría de la materia. Espero que se haya entendido lo de potencia trifásica, es interesante. Repito, es más que todo una cuestión de conocimiento de cultura general del ingeniero. Y bueno, les va a servir en teoría en sistemas de control y en control aplicado. Bien. Marcelo. Sí, Esteban. Me retiro 2 minutitos y ya vuelvo. ¿Te quedás a cargo? ¿Puede ser un poquito? Sí.
Esteban, perdón, te hago una pregunta. A ver si me quedó claro entonces. Si el sistema entonces está equilibrado, o sea, equilibrado quiere decir que las tres cargas valgan lo mismo. Sí. Y eso quiere decir que en el punto en el que se unen hay un neutro. ¿Está bien eso? ¿Es neutro? En realidad el punto de unión hace que la sumatoria de las tres corrientes se cancelen y no haya tensión ahí. ¿Está bien? Entonces claro, o sea, es como que existiese un neutro virtual. Claro, funciona como neutro, pero no está conectado al neutro físico. Mientras el sistema se mantenga equilibrado no va a haber ningún problema. Bien. Si el sistema se desequilibra y sí tenemos problemas. Eso significa, por ejemplo, que los motores, vos cuando compras un motor trifásico, por ejemplo, hay motores que vienen de 6 bobinados. Entonces puedes conectarlo esos bobinados en triángulo, en estrella, en serie o en paralelo, lo cual te da unas posibilidades infinitas con el motor. Puedes usarlo con tensiones de 400 volt o más, dependiendo del tipo de motor. Hay otras tensiones industriales, chicos, que yo no las menciono, pero, por ejemplo, si vos un motor lo conectás, viste cuando yo dije, lo arrancás en estrella y lo pasás a triángulo, vos decís, ¿y qué hacemos con el neutro de la estrella? Bueno, no tiene neutro porque el motor es un sistema equilibrado en sí, o sea, está perfectamente diseñado para que sea equilibrado. Y después de ahí pasas a triángulo, cuando ya el motor entró en régimen. Entonces, en ese caso sería más o menos como el ejemplo 49, en donde el motor podría estar representado por una estrella, formado por una carga receptiva, que es la potencia mecánica que ejerce ese motor, más las inductancias, que serían una parte reactiva, que sería toda la parte de los bobinados del motor para funcionar. Entonces, ya te digo, lo conectas en estrella es una cosa, lo conectas en triángulo es otra, pero el sistema siempre está equilibrado. Y cuando vas a compensar el factor de potencia del motor trifásico, puedes usar condensadores, ya sea en triángulo o ya sea en estrella. El tema es que vos consigas la potencia reactiva que tenés que compensar de ese motor. Algo interesante, que los motores, cuando funcionan en vacío, por ejemplo, son muy reactivos, porque como lo que vos tenés es un eje que no ejerce trabajo, la potencia activa es muy baja y la potencia reactiva es la de todos los bobinados. Cuando el motor entra a funcionar bajo carga se vuelven más resistivos, porque el motor entra a ejercer un trabajo mecánico, una potencia en watts sobre la carga que está moviendo. Entonces el factor de potencia de los motores a veces se va modificando. En realidad se modifica más por un aumento de la potencia activa y reactiva, de la potencia activa y no tanto por una variación de la potencia reactiva. No sé si fui claro en... Sí, está bien. Pues ya, gracias. No sé por qué no puedo ver la pantalla. Acá estoy. Ahí estoy. ¿El eclipse? Sí, el eclipse no, pero se me fue la pantalla de esta máquina. No sé. Desaparecí o sea, supongo que me están viendo, ¿no? A ver. Sí. Ya, yo por lo menos te veo a vos y veo la pantalla que estás compartiendo. Wow. Sí, yo también. Bueno, esto es el campus de la universidad que todavía no... ¿Qué se tildó otra vez? No, desde que no me deja entrar, ¿ves? Ahí entré. Ahora entró esta máquina. Bien, ahora entró esta máquina. Ahí estoy. Ya está.
Eso que estoy mostrando, chicos, es unas cosas que yo les decía del velador, que es viejo velador de una señora mayor que le fallaba. Y fíjense, los veladores generalmente están hechos con un tubito pasante unido por una tuerca, y acá era un equipo tipo 0. Se alcanza a ver dónde está la manito, que el cable se estaba cortando, se estaba marcando por la propia característica de la unión. Esto hizo que, bueno, estaba, obviamente, siempre, esto era la forma en que estaban conectados el interruptor, era una cosa horrible. Y acá, chicos, el velador original tal vez no era tan malo. Tenía acá, ven, chicos, esto sería el cable de tierra que permitía, de alguna manera, convertirlo en equipo clase 1. Eso fue un trabajo sucio, chancho, digamos, de alguien que cortó el cable de tierra y dejó como única protección los cables originales. Para tratar de dar una solución temporaria a un velador que habría que tirarlo, en realidad, bueno, puse termocontraíble sobre los cables para darle un poco de protección adicional, y obviamente conecté la tercera patita para poder darle un poco más de seguridad, convirtiéndolo en un equipo clase 1. Realmente, bueno, estos veladores, estos enchufes tendrían que estar literalmente, están literalmente prohibidos. Están literalmente prohibidos. Otra característica que tienen estos enchufes, a diferencia de los enchufes de 2 patitas inclinadas, es que estos se pueden conectar de cualquiera de las 2 maneras, haciendo que el vivo y el neutro puedan intercambiarse, y esto es muy peligroso, porque lo que normalmente uno hace es tratar de interrumpir el vivo. Si yo lo conecto al revés, podría ser que el vivo estuviese conectado siempre, y lo que yo interrumpo es el neutro, lo cual significa que la luz está apagada, pero que todo el aparato está electrificado. Eso ha ocasionado más de un problema alguna vez. Entonces, algo tan simple como este enchufe, chicos, es un problema realmente serio de seguridad en una casa. Acá tienen, chicos, los enchufes de 2 patitas. Estos son enchufes de 2 patitas de equipos tipo 2 que no requieren, repito, de puesta a tierra. Puede ser un velador o una lámpara de esas que vienen para poner sobre las camas de plástico, totalmente de plástico, donde ya todo el cuerpo de la lámpara sería una segunda aislación. Si no me equivoco, esos tomas universales así ya deberían estar discontinuados. No, sí, no, pero todavía se encuentran. Todavía se consiguen algunos, pero en realidad, sí. Si pueden, pongan el módulo que es para 3 patas nada más, que no viene con el módulo universal, o sea, para no poder conectar nunca 2 patas redondas. Y fíjense, y todavía existe gente, electricistas de la antigua escuela, que siguen haciendo mal la conexión, porque cuando uno arma ese toma, debería cruzar los cables para que la fase quede donde tiene que estar. Y hay gente que hace el empalme de la caja, lo hace lineal y cruza la fase, o sea que en un lado queda la fase, nunca me acuerdo de qué lado tiene que estar la fase visto de frente. Sí, cada una de estas patitas, chicos, es una definición. Sí, yo nunca, como está escrito en el toma, está marcado en el toma, nunca me preocupo, pero tienen que respetar eso, chicos, tienen que respetar eso, y tienen que respetarlo también en el enchufe. A mí una vez, Esteban, fui a comprar un toma de esos y me dijo esto, que tenía que cruzar los cables, ¿no? Para que quede correcto. Y me dijo, la explicación era que era por un tema de seguridad, por si subía la tensión, bajaba la tensión. No me acuerdo bien qué me había dicho, que es que no se quemaba. Me pareció medio bolazo. No sé si... Es bolazo, no, mira, hay gente que de buena fe repite cosas que ellos creyeron entender y son bolazos. O sea, en general, detrás de todo bolazo, por ahí hay una mala interpretación. No es un bolazo adrede, sino una mala interpretación de un concepto. Que suba o baje la tensión, no. Tienen que ser conectados de una determinada manera para que vos puedas garantizar que siempre lo que cortás sea el vivo y no el neutro. Es esa la razón.
Pero vos fíjate, por ejemplo, esta es una instalación relativamente vieja, en donde acá están estos enchufes que tienen que estar prohibidos, pero bueno, mucha gente todavía lo sigue usando. Acá no había forma de saber dónde era el vivo y dónde era el neutro. Y acá hay otra cosa interesante, que estos son alambres. Esto es un alambre, no es un cable, que ya están prohibidos los alambres también. Tiene que ser cable. Sí. Acá tienen, por ejemplo, fíjense otra cosa. Esta es una instalación vieja. Ven, todo es cable, no es alambre. Y esta instalación hay que reemplazarla. Ven cómo son los tomas nuevos. En este caso, miren, esto es para la cuestión de seguridad del electricista en sí. Este es un toma de 250 10 amperes, ven que está indicado 10 amperes. Acá está indicado, a ver, acá está el neutro, ven dónde está indicado. No, se me fue. A ver si dice neutro, ven acá chicos, el neutro que está indicado acá con la letra N. Esta es una sola conexión para los dos enchufes, quedan los dos enchufes conectados en paralelo bien, ya viene el paralelo hecho adentro. Y fíjense antiguamente cómo eran. Fíjense que estos contactos salientes eran peligrosísimos, porque si ustedes por casualidad tocaban eso, quedaban electrocutados, quedaban pegados. Y hay algo que es muy importante acá que no lo aclaré. Si ustedes tocan los dos contactos al mismo tiempo, algo muy común que es, tienen los dos cables y tocan así, las manos se les va a cerrar. Por efecto, no es que se van a quedar pegados, la electricidad no es un pegamento, chicos, o sea, las manos se les cierran, no pueden controlar los músculos, quedan, ¿cómo se dice? Bueno, apretados, y no pueden soltarlo. Y en ese caso... No, fibrilación es en el corazón, cuando los músculos quedan, no me acuerdo cómo se llama eso, por ahí Fabricio, si estás acá Fabricio, no me acuerdo cómo es un efecto muscular, te quedan los músculos contraídos. Bien, pero no es fibrilación es la ventricular. Bueno, entonces, cuando ustedes tocan ahí, quedan ahí, y en ese caso, chicos, el disyuntor ve que la misma corriente que entra es la misma corriente que sale. Ojo, el disyuntor no actúa, y la térmica tampoco actúa, porque por ahí ustedes son una carga muy grande para la corriente que maneja la térmica, entonces la térmica dice, hay otro equipo conectado. En ese caso, chicos, están al horno, literal. Si ustedes tocan los dos así y quedan ahí, están al horno. Muchísimo cuidado, que es uno de los pocos accidentes que hay en donde ni el disyuntor ni la térmica los van a ayudar. Una teoría mía que nunca la puse en práctica es tratar de tocar tierra para que parte de la corriente que está pasando por mi cuerpo se derive a tierra y avisarle al disyuntor de que me estoy electrocutando. Pero no quisiera probarlo, chicos. Una sola vez me quedé pegado y no es agradable. Acá tienen lo que hablábamos hoy, chicos. Esta es una jabalina. ¿La ven? Acá la jabalina. En una instalación bastante mala, por cierto. Bastante mala, pero bueno, esta instalación está hecha en Sierra de los Padres. Este es el pilar. Este es el tablerito. Acá tiene que haber una llave termomagnética. No sé si se alcanza a ver ahí una llave termomagnética, no sé si hay algo más. Y del mismo pilar o al pie del pilar se conecta la jabalina. Eso es una jabalina, chicos. Esto es un morseto. No, esto no es. Acá está. Este es el morseto. Fíjense, se agarra el cable a la jabalina y esa es toda la instalación. Normalmente en las casas, cuando se hace la instalación bien, viene con una tapita que dice jabalina y para que ustedes puedan tenerlo siempre presente. Esa instalación fue hecha como para decir, bueno, cumplimos con la norma y nada más. Ah, qué lindo. Bueno, se van a encontrar alguna vez con cosas como esto, chicos, cuidado. Es terrible eso, pero bueno, sucede. Bueno, ¿alguna pregunta, chicos, sobre los ejercicios? Perdón, estaba cambiando pañales. ¿Cuál era la duda? No, la duda es lo siguiente. ¿Cómo se llama el movimiento involuntario de los músculos cuando quedas presionado, cuando vos agarrás, te quedas pegado? Fibrilación. ¿Tiene algún nombre? Ese movimiento de los músculos que se cierran. ¿Fibrilación? No, fibrilaciones ventriculares. Pero la fibrilación es ventricular, es que cuando lo que hace es simplemente que se acortan todas las miofibras.
Pero también se llama fibrilación en el caso del embarazo. No, tenés razón, eso es del corazón. No, Claro. lo que hace es simplemente por la electricidad que te pasa por las... Nosotros lo hacíamos en fisiología con las ranas. Por la Cretino. electricidad que te pasa por los músculos, lo que hace es contraer los músculos, Sí. simplemente. A ver si acá. No lo hagan, chicos, no sean malos, porque hay una técnica para poder experimentar con animales, porque si no los hace sufrir. Estoy viendo si tengo acá unas. Hay que hacerlo con protocolos de bioética, si no los hace sufrir a los pobres animales. Tetanización se llama. ¿Cómo? El movimiento. Tetanización se llama. el Perfecto, movimiento. gracias. La tetanización se logra cuando vos saturás el músculo con los electrolitos que tienen internamente y el músculo queda totalmente contraído. ¿Sí? Es el efecto final. Gracias. ¿Quién fue el que lo dijo? Perdón, que no los estoy viendo porque se me fueron los Gaspar. pantallas del diablo. Me parece que la palabra es tetanizado, como que el músculo queda... Sí, pero ese es el tetanizado, es cuando ya todos los electrolitos pasaron al líquido intracelular y queda el músculo contraído, digamos, casi forever. ¿Sí? No es producto de la electricidad propiamente dicha. Pero sí, en el final lográs el músculo tetanizado. Chicos, esto es una instalación. Lo que están viendo ahora en pantalla es una instalación eléctrica de una casa que tiene trifásica. Esta casa tiene trifásica y fíjense que sobre cada una de las... Es una casa bastante compleja. Esta es la casa de Gustavo Muries, que yo les comentaba. Esta es la casa de Gustavo. Tengo autorización para poder mostrar su instalación eléctrica. Fíjense que acá está indicado con una cantidad de... ¿Ven cómo se indica? Por 40 amperes, que corta también el neutro. Acá tenemos... ¿La fábrica, Gustavo? No, pero hice la casa así para poder tener la casa... no sé si al final lo implementó, pero este es el plano que presentó la municipalidad. Y fíjense para que acá... Para que se la habiliten con trifásica tiene que poner 4 por 10 milímetros cuadrados, porque eso es... Está poniendo sí, No, lo que pasa es que la bomba, creo que el único elemento que tenía trifásico es una bomba sumergida, que no sé qué es, un dique, pero bueno, ahí está. Lo interesante, chicos, es que ven que cada fase en particular tiene una determinada carga. Por ejemplo, esta fase está conectada acá a la cocina, el living, comedor, dormitorio, a un aire acondicionado. Esta otra está en los otros dormitorios, living, comedor. Del living, comedor, fíjense que está puesto en dos fases distintas, de manera que si una de las fases se corta, siempre hay algún tipo de luz que queda prendida. Dormitorios, y acá está la bomba, que tiene las tres fases, RST neutro, o sea, RST más neutro, mientras que las otras fases, fíjense cómo se indican. Fase R, Esteban, no sé si dirá algo de, por ejemplo, porque a mí, por ejemplo, para lo que es instalación domiciliaria con trifásica, me parece muy peligroso poner en lo que sería un living, poner en una caja que me pasen dos fases. No, está prohibido. Ah, por eso. Son dos instalaciones con dos circuitos diferentes. Son dos circuitos diferentes. No podés tener dos fases en una misma caja. Ni siquiera podés tener dos circuitos en la misma caja. Mucho menos dos fases. Entonces tenés que, o sea, el cableado de eso es una locura. O sea, vos ves el cableado del living y es impresionante. Sí, yo en mi casa hice circuitos separados, pero por las mismas cañerías, y es una locura. No. Los circuitos separados pueden pasar por la misma cañería a condición de que tengan una determinada cantidad de potencia, pero no más. Bueno, la norma es muy clara, lo que pasa que, bueno, tenés que ser. Y esto no me acuerdo si lo mostré, chicos, esta es la línea de vértices, creo que se la mostré, ¿no? Sí, esta es la línea de 13,2, de 132 kV de vértice.
Bueno, chicos, pienso que ya los sacamos bastante de tema, los entretuvimos bastante. Hagamos una cosa. Los dejo para que ustedes hagan los ejercicios. Ya mañana mismo, vénganse mañana arrancamos a las 9 de la mañana. Si son muchas las consultas de distintos temas, ya entramos en régimen de consultas previo examen. Nos separamos en 2 o 3 grupos, los 2 docentes, hacemos varios charlas. Espero que el Meet esté funcionando bien. Vamos haciendo distintas reuniones y vamos respondiendo preguntas. Y después, bueno, miércoles a la tarde, jueves a la mañana, no me acuerdo cuándo es, y el viernes de mañana creo que también estoy yo. Así que si no hay ninguna pregunta más, no sé, nos iremos despidiendo. ¿Les parece, chicos? Ya son y 56. Vale, nos vemos. ¿Está bien, chicos? Bueno, ¿no está nadie? Bueno, chicos, está. Mira, Marcelo, se me fue totalmente no sé dónde tengo el Meet, el Zoom, me desaparecieron las pantallas. Hoy fue caótico el asunto. Sí, igual sí. A ver, para que te puedo llegar a mandar para reclamarte. No, porque me desapareció o sea, en un momento hice un Alt Tab y después no pude volver a recuperar la pantalla del Zoom. O sea, no sé dónde estoy. La tengo acá en chiquitito. Ah, ahí está, ya la recuperé. Qué tonto. Bueno, listo. Entonces, no sé si estoy como host en aquella, si apago aquella, creo que desaparezco de esta. Sí, si vos sos el host, teóricamente cuando vos cerrés termina la reunión, creo. Bueno, chicos, entonces ya son el 57. Nos encontramos mañana, entonces. Cualquier cosa nosotros, gente, seguimos por el grupo de WhatsApp de la materia. Mañana seguramente por el Meet. Ojalá, porque hoy estuvo bastante... igual el Meet ya había empezado a andar a mitad de la clase, ya yo había abierto la reunión por las dudas y estuvo abierta hasta recién hace 10 minutos la cerré. Sí, fue mundial, fue mundial. Ah, mira vos, qué interesante. Así que bueno, pero calculo sí, cuando dicen que el fin del mundo puede venir por una catástrofe de comunicación, no están muy lejos. ¿Sí, no? Bueno, gente, nos vemos mañana. Pásenlo lindo, espero que les haya servido la clase. Métanle, no se cuelguen. Chao, hasta luego. Chao, chicos. Paro de grabar.